En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciendes el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Empezamos nuestro curso que hemos llamado Caminar con Jesús al desierto cuaresmal. Es importantísimo que nos demos cuenta de que el tiempo en el que estamos iniciando el día de hoy, justamente miércoles de ceniza, es sumamente importante. A mí me gusta decir lo siguiente, que ahorita vamos a tratar de una manera más amplia, pero me gusta decir que este tiempo, por ejemplo, tan especial y tan particular, pero, por ejemplo, ninguno de los apóstoles vivió una cuaresma como nosotros. Es decir, lo que hoy vivimos como cuaresma es parte del crecimiento, de la maduración, de la comprensión de los acontecimientos con Cristo Jesús durante siglos y siglos con la iglesia. Es decir, no es que haya venido Jesús y al año siguiente de su muerte y resurrección, pues se hubiera celebrado la primera cuaresma como tal, como la entendemos el día de hoy, y con la ceniza que ya tenemos impuesta, me imagino, por la hora en la que estamos del día. Pero pues bueno, entonces creo que partiendo de ahí, tenemos que entender que también la iglesia ha tenido un buen tiempo para poder organizar y para poder ofrecer a nosotros una vivencia de nuestra fe bastante particular y que nos ayude pues a entrar. Y es que hay palabras que ya de por sí nos ayudan mucho a entender todo esto. Por ejemplo, caminar. Esto indica acción. El Papa en su mensaje justamente nos recuerda esto, ¿no? De que andamos en este camino y entonces camino es acción, ya lo digo yo ahora. Camino es no estar pasivos ante algo, sino ponerse en marcha y siempre ponerse en marcha, perdón, invita al movimiento. El movimiento, pues también nos dice que seguimos vivos por una parte. Por otra, el desierto. Este tema, el punto clave de de esos, de esos días de Cuaresma es justamente el desierto. A mí me gusta mucho decir lo siguiente. El desierto a veces lo entendemos como un momento difícil en nuestras vidas, tanto que decimos en ocasiones que estamos atravesando un desierto. Pero a mí me gusta más decir que el desierto no son los momentos difíciles de tentación, por ejemplo, sino que es nuestra vida misma, toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque en el desierto no se sufre únicamente tentaciones, en el desierto no pasa únicamente el pecado, el renegar del Señor. No, en el desierto también se hace alianza. Así que por eso me gusta mucho ver y decir que el desierto es toda nuestra vida en la cual sufrimos de tentaciones, pero también en la cual hacemos alianzas con Dios. Y Cuaresmal, yéndonos un poquito a su raíz, pues habla de la Cuaresma, y Cuaresma habla de los 40 días, ¿no? 40 días que nos recuerdan directamente al Señor Jesucristo, inmediatamente, pero que el número 40 tiene un grado de simbolismo muy fuerte, muy poderoso y también muy bonito. Así que con este curso empezamos el día de hoy, que repito es miércoles de ceniza, y vamos por partes, vamos a empezar haciendo una gran introducción a la cuaresma para después aterrizar en un punto en particular ya el día de hoy, que es justamente el de las tentaciones. Bien, ¿qué podemos decir? Del Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia, en su numeral 124, empezamos diciendo que la cuaresma es el tiempo que precede, obvio, en lo cronológico, por supuesto, y dispone a la celebración de la Pascua. Me gusta mucho decir que la cuaresma está en función de la Pascua. Cuando pensamos en cuaresma, usualmente pensamos en abstinencia, en ayuno, algunos, como no, en pescadito, en mariscos y todo esto. Pensamos en viernes como de sufrimiento, de sacrificio y demás, pero yo los invito a que cada vez que hablemos de la cuaresma, pensemos en la Pascua. Ese es el punto. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, si me permiten. Una persona que tiene a su familia y que por necesidad se va a trabajar a lo mejor a otro país y que en ese otro país empieza a trabajar de una manera pues bastante pesada, no le interesa trabajar mucho, no le interesa esforzarse demasiado, no es su finalidad
sufrir incluso, lo que le interesa es su familia. Entonces él trabaja en función de su familia, se esfuerza en función de su familia. Por eso cada vez que él trabaja, piensa en su familia. Así nosotros cada vez que laboremos, que trabajemos, que actuemos en la cuaresma, pensemos en la Pascua. Alguien alguna vez se atrevió incluso, lo leí en un artículo muy, muy interesante, mucho, muy interesante, porque decía que en la cuaresma se nos van como que los ánimos y en la liturgia vemos esto justamente por los cantos que ponemos tristes, lúgubres, y siempre decimos es que es tiempo de penitencia, pero tenemos que recordar que la palabra penitencia en latín traduce a la palabra griega que, que no es otra más que metanoia, y metanoia significa conversión. Entonces, penitencia no es tampoco sufrimiento, penitencia es conversión. Así que, aunque estemos en tiempos penitenciales, significa que son tiempos que nos invitan a la conversión. De ahí, de hecho, el color morado, que también repetimos en el Adviento y que es, por lo mismo, también un tiempo que invita a la conversión, no al sufrimiento, ¿verdad? Abro paréntesis, porque hace un tiempo escuchaba a un sacerdote en un video, no sé ni siquiera de dónde sea, pero escuchaba que hacía como una crítica a cuando en el canto del Piedad, eh, decía él, y es que ponen unos cantos así como que muy, muy movidos y ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador. Y decía él, así como si nos diera gusto eh, que somos pecadores. No, yo creo que no ha entendido muy bien este, la cuestión de los cantos litúrgicos es un tema amplísimo, amplísimo. Yo lo que le podría reprochar, por así decirlo, es que lo haya dicho en una misa. Yo creo que ese tipo de diálogos convienen mucho en cursos justamente para sus coros, en primer lugar, porque si es párroco en lugar, para sus coros, que no les imponga, sino que les ayude a ver cómo está distribuida la Eucaristía, qué tipo de cantos tienen que ir, cuáles son litúrgicos, cuáles son no litúrgicos y tantas otras distinciones que al día de hoy ya es posible entender más fácilmente, pero al mismo tiempo recordarle que a lo mejor para él un canto con esos ritmos viene a ser justamente algo que invite a no sentirse, a sentirse alegre, por así decirlo, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Entonces, hay que tener esa sensibilidad también para poder hacer un juicio de esta manera. Repito, porque estaba en una homilía y la homilía no es para decir este tipo de comentarios, por supuesto, pero va con lo mismo, ¿no? Como que tenemos esa idea ya muy, muy enquistada de que si es penitencial, si es algo así, tiene que ser triste, ¿no? Como tal. Bueno, pues ya veremos, ¿verdad? Ahí está un punto. Entonces, la cuaresma, por tanto, precede y dispone a la celebración de la Pascua. Es un tiempo de escucha de la palabra de Dios y de conversión, evidentemente lo acabamos de comentar, de preparación y de memoria del bautismo, de reconciliación con Dios y con los hermanos, de recurso más frecuente a las armas de la penitencia cristiana, como son la oración, el ayuno y la limosna. Hoy por la mañana que pude compartir la Eucaristía en mi lugar de trabajo, pues el padre, por cierto, un buen amigo mío, el padre hacía este pequeño énfasis justamente en las relaciones que surgen a través de las tres armas que se manejan y que creo que ya en algún otro momento las hemos comentado. El arma de la oración es un arma de relación con Dios. Orar nos pone en sintonía con Dios, entonces nos ayuda a estar en esa sana relación con el Señor. La limosna nos ayuda a estar también en sintonía, pero ahora con los hermanos. Es la sana relación con los hermanos. Y el ayuno nos ayuda a estar en sintonía y en una buena relación con nosotros mismos, sabiendo que podemos ser libres, que podemos de alguna manera incluso decidir voluntariamente también el día de hoy no comer, por así decirlo, y, y que bueno, pues obviamente que el ayuno no es prívate de lo que más te guste para que sufras, por supuesto, ¿no? Sino es aprende a gobernarte. Cuando uno se gobierna, en primer lugar está haciendo uso de la vocación de ser hijos de Dios, porque los hijos de Dios viven en la libertad.
y la libertad es buscar lo mejor. Entonces, cuando uno se gobierna, busca lo mejor, no se deja llevar por otras cosas. Entonces, está muy interesante porque la oración, el ayuno y la limosna, a veces los vemos como algo muy mecánico. Como es tiempo de oración, puede ser más rosarios. Como es tiempo de ayuno, pues el miércoles ceniza y el viernes santo es obligatorio, pero todos los viernes de la cual me lo voy a hacer, es más, todos los días voy a ayunar, porque creemos a veces que ayunar es no desayunar, ¿verdad? Y que la limosna, pues me toca dar un poquito más de dinero en las alcancías o algo así. Las tres son obras de misericordia como tal, ¿no? Una obra de misericordia que nos pone en contacto con Dios, en contacto con el hermano y en contacto con uno mismo. Sigue el directorio diciendo lo siguiente. Sin embargo, fíjense, o sea, todo lo que es la cuaresma es tiempo de escucha de la palabra de Dios, es tiempo de conversión, es tiempo de preparación y de memoria del bautismo, recordar su propio bautismo, es tiempo de reconciliación con Dios, con los hermanos y con uno mismo, y tiempo de vida, de vivir, de vivencia de estas tres armas de nuestra penitencia y vida cristiana. Sin embargo, ese se lo puse yo porque hace falta para contraponer. En el ámbito de la piedad popular, no se percibe fácilmente el sentido mistérico de la cuaresma y no se han asimilado algunas de las grandes, perdón, no se han asimilado algunos de los grandes valores y temas. Hago pausa porque no sé si a ustedes les ha pasado que hay gente que puede no ser como creyente o como practicante, como a veces decimos, pero si es miércoles ceniza, tengo que ir a, a tomar ceniza, decimos, ¿no? A ponerme la ceniza. Y hay gente que de hecho llega a las parroquias, a los templos, sabiendo que no es un sacramento, por supuesto, la ceniza, llega a los templos y se enoja de que haya celebraciones. Y dicen, yo nomás quiero ceniza. Entonces, en ese sentido, pues prácticamente, materialmente, pues le puede dar la ceniza y póntela ya, ¿no? Pero la ceniza no tiene razón de ser en sí misma, solita, sin toda una vivencia comunitaria. No necesariamente me refiero a que vivamos la Eucaristía, que mejor, por supuesto, ¿no? Puede ser también una celebración de la palabra, pero también puede ser una oración. Por ejemplo, hay gente que no puede salir de su casa y algún familiar le lleva ceniza y ahí en casa se hace una oración y se hace la imposición de la ceniza. Perfecto, porque no es un sacramento y la podemos llevar adelante cualquiera de nosotros. Pero hay gente que lo hace hasta por tradición, solamente por costumbre, y pues no ha de falta alguno que lo haga hasta como por cierto amuleto, ¿verdad? Entonces, en la piedad popular no siempre se percibe fácilmente el sentido mistérico de la cuaresma, como la relación justamente entre el sacramento de los 40 días y los sacramentos de la iniciación cristiana o el misterio del Éxodo presente a lo largo de todo el itinerario cuaresmal. Sobre esto vamos a volver en la última diapositiva. Aunque no lo mencione, ustedes van a poder enlazarlo justamente. El misterio del Éxodo, que significa salida, ¿verdad? Bueno, según una constante de la piedad popular, perdón, que tiende a centrarse en los misterios de la humanidad de Cristo, en la cuaresma los fieles se concentran su atención en la pasión y muerte del Señor. A veces así pasa, entonces tenemos que encontrarle como que un poquito más la intención, el sabor, el contexto a la cuaresma para que entendamos y entendiendo, pues vivamos mucho mejor este precioso tiempo que nos invita a un constante mejoramiento y transformación de todo nuestro ser, incluida también nuestra fe y nuestra forma de llevarnos con Dios y con los hermanos. Así que hablemos de los orígenes de la cuaresma. Les decía hace un ratito que ningún apóstol celebró la cuaresma como tal. Es más, es hasta el siglo segundo que ya encontramos en la iglesia un tiempo de preparación a la Pascua. Aquí me gusta que alguna vez eh, leíamos lo siguiente en otro curso. Decíamos que cada año se celebraba pues la Pascua. Y de repente decían, es que es un tiempo importantísimo para nosotros, es una celebración grandísima. Entonces, pues hay que ir disponiéndonos. Y poco a poco se empezó a tener este tiempo de preparación, primero de manera informal y ya luego de manera formal, como hoy. Entonces, de manera informal, dice, se empezaba esta preparación, por ejemplo, centrándose en el ayuno. Tenemos que recordar que hay cosas que no responden a un momento bíblico tan solo por lo siguiente. Por favor, recordemos esto. Las ideas,
específicamente, concretamente históricas de la escritura en el Génesis no son necesariamente las mismas que en el Apocalipsis o que en Isaías o que en alguno de los evangelios. Es decir, lo que se tenía como valor en algún momento puede que en otro ya no sea tal, ¿sí? Y pongo un caso totalmente sencillo, tranquilo y sin ningún problema. La virginidad. En el Antiguo Testamento la virginidad no era un valor como lo entendemos el día de hoy, porque en el Antiguo Testamento lo que se privilegiaba era la fecundidad, no la virginidad. El Señor dijo, llenen, henchid la tierra, llenen la tierra y domínenla, ¿no? No dijo manténganse célibes y vírgenes como tal. Esto no quiere decir, no estén malinterpretando, que a partir de aquí, entonces, ni la virginidad ni el celibato son algo deseado. No, no, estoy diciendo que algo antes era valor y después cambia un poco su interpretación en el Nuevo Testamento, por ejemplo, y ahora ya es valor la virginidad. Pues desde el hecho, desde de que Dios decidió nacer de una virgen, pues yo creo que ya desde ahí podemos valorar ampliamente la virginidad. Y tiempo después, en el acontecer de la iglesia, se entiende mucho mejor, por supuesto, pero ha habido cosas que van cambiando. ¿Por qué digo esto? Porque el ayuno también ha tenido sus tiempos de mayor valor y de menor valor. A mí me gusta mucho decir que nuestro Señor Jesucristo nunca ayunó. Oye, ¿y el desierto? Ahorita vamos para allá. Este, en realidad, de hecho, Jesús comía mucho. Si ustedes recuerdan, uno de los eh, apodos que le decían era comilón y borracho, porque comía bastante bien, ¿no? Y si nos acordamos, le decían a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los de Juan? Porque Juan el Bautista sí ayunaba y sus discípulos ayunaban. Jesús propiamente, no, yo no dije que no ayunó. Ahorita, hace ratito sí lo dije y ahorita voy a explicarlo. Pero propiamente Jesús no, no ayunó, o sea, no ayunaba como algo propio de su doctrina. Él iba más allá de eso y por lo tanto tampoco le exigía a sus discípulos que ayunaran. Entonces, el ayuno no era parte de la doctrina de Jesús, eso es lo que quiero decir. Ahora, cuando dije que no ayunó en el desierto, es porque más bien quiero decir, espero no se haya malinterpretado, así como tajantemente, y si se malinterpretó, recompongo el asunto, no ayunó 40 días así todos los días de no comer absolutamente nada, ¿sí? Eso te lo vamos a explicar. Bien, entonces, en primer lugar, el siglo II, esta preparación de la Pascua se centraba en el ayuno justamente, que ya para esos tiempos ya era un valor bastante deseado, por supuesto. Ese tiempo de ayuno riguroso que va a consistir primeramente en 2 días, después dio paso a una semana, en la cual, por cierto, también se aprovechaba para leer el Evangelio de Juan. E inspirados en los 40 días de Jesús en el desierto, esta práctica de una semana se transformó en los 40 días, descontando también, por supuesto, los días domingo, en los cuales no se practica el ayuno, porque los días domingo son los días del Señor, del día de la resurrección. Por tanto, los días domingos, si alguna vez ustedes han dicho, a ver, no me salen las cuentas con los 40 días de la Pascua, pues es porque a veces incluimos los domingos y no deben ser incluidos como tal. Y es en el siglo IV que la cuaresma ya va a ser conocida y practicada tanto en Oriente como en Occidente. Recordemos que nuestra iglesia nace en Tierra Santa, por así decirlo, que es Oriente, pero de inmediato, apenas unos 20 años después, 30 ya exagerando, ya está asentada en el Occidente, en Roma. Entonces, por eso es que a veces habla de iglesia oriental, iglesia e iglesia occidental, porque pues ya después se verá que el imperio de Roma se dividía en imperio romano de Oriente e imperio romano de Occidente, y pues la iglesia, para poder este, entender esas palabras de Jesús, vayan hasta los confines de la tierra, pues también tenían en mente que los confines tenían que ver con el imperio romano, no porque fueran el imperio romano, ¿verdad? Sino que lo ven así, y por eso una iglesia se quedó en el Oriente y otra en el Occidente, y ya después ah, con y sin imperio, la iglesia sigue adelante porque la iglesia no es el imperio, ¿no? Bien,
¿Cuál es el sentido de la cuaresma? Bueno, en sus orígenes tiene como sentido principal la preparación de la comunidad cristiana a celebrar la Pascua, la celebración de los ritos litúrgicos preparatorios al bautismo en el catecumenado. Ya ven que uno de los días más bonitos que hasta el día de hoy todavía me siguen comentando algunos amigos, me decían que el día que más les gusta de todos, pues es el de la vigilia pascual, justamente, y ahí ya ven que hacemos también sacramentos de bautismo. Bueno, pues entre otros, ¿no? Y también la celebración de la llamada penitencia canónica. Ahorita vamos a ver qué es esto. La comunidad cristiana está llamada en ese tiempo a una fuerte renovación espiritual, teniendo en cuenta tres elementos que ya hayamos comentado: la oración, la caridad y el ayuno. Esto ya es de otro texto, ya no es del directorio. Esto es un texto que probablemente ya les mandé a esta hora que están viendo que estamos con el tema, o apenas voy a mandar de un texto de preparación para la cuaresma. Muy bonito, por cierto, y muy sencillo también. Eso es importante. Eh, ¿qué podemos decir de esto de la fuerte renovación espiritual? Miren, vamos entendiéndonos, ¿no? Porque en Cuaresma hay gente que hace muchas como promesas y pues yo prometo que en esta Cuaresma no voy a tomar refresco, pues prometo que no voy a ver redes sociales, prometo que voy a hacer tal cosa y demás. En sí mismas estas cosas no hacen la Cuaresma, sino que tenemos que ver cómo transformamos esa realidad o por qué lo hacemos. Si yo, por ejemplo, digo, en esta cuaresma no voy a tomar refresco porque le hace mal a mi salud y tantas cosas, está perfecto. Pero si apenas llega el domingo de resurrección o el sábado, este, de la vigilia pascual y dije, ahora sí me voy a destrampar tomando refresco, entonces no lo estaba haciendo por un cambio permanente, lo estaba haciendo por una situación en la cual me hice sentir un poquito más tranquilo con mi conciencia de que estaba haciendo algo menos malo para mí, pero el chiste es que sea permanente. Entonces, ahí está, recuerden eso, porque eh, la idea no son los 40 días, ya dijimos, sino la Pascua, ¿verdad? Y bueno, ahí viene otra cosa que ahorita vamos a decir. Hay gente pues que hace como que estas promesas, pero sobre todo hay gente que hace promesas que tienen que ver como con sufrir. em, y no voy a ver redes sociales porque me gusta mucho verlas, no eso porque me gusta, y como me gusta, y como me gusta, me voy a abstener de algo que me guste. Y híjole, la conversión no es privarte de lo que te gusta, la conversión es agradar o estar en sintonía con la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios quiere que seamos libres, la voluntad de Dios quiere que seamos eh, bondadosos, generosos. Ahí sí, ¿no? Repito, si yo voy a dejar de hacer algo que me gusta, no lo voy a dejar de hacer porque me gusta, sino porque he entendido que aunque me guste, es mejor otra cosa, entonces voy a transformarme y estoy eligiendo algo en mi libertad. Pero si lo hago para que sufra un poquito, pues es que no he entendido mucho que digamos esto de la cuaresma como tal, ¿verdad? Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Y llegamos a los relatos bíblicos. Bueno, en miércoles de ceniza se lee el texto donde el Señor, llamemos por ejemplo Mateo, que dice, ora en secreto, da limón en secreto, eh, ayuna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Estamos siendo invitados justamente a vivir esto. Pero desde el primer domingo de de Cuaresma, el texto que se suele usar, independientemente del ciclo, es el de las tentaciones, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque sabemos que de los cuatro evangelios sinópticos, solo tres, perdón, de los cuatro evangelios, solo tres, los llamados sinópticos, nos comentan las tentaciones de Jesús, y de los tres, solo dos detallan las tentaciones de Jesús. Así que lo que nos falta un poquito siempre es tener como que esa claridad en las distinciones, ¿eh? Aquí, viendo la diapositiva, hay un punto que no mencioné, y es que el miércoles de ceniza, que leemos, decíamos, el texto de la oración, el ayuno y la limosna, también tenemos que recordar otra cosa muy, muy importante. Uno, una de las fórmulas con las cuales se impone la ceniza es, así lo traducimos, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Originalmente dice conviértete, y ya he escuchado que muchas personas ya lo dicen así, conviértete y cree en el Evangelio.
porque arrepentirse, al menos en nuestra cultura, tiene una connotación un poquito como de, es que te vas a arrepentir, y, híjole, no quiero arrepentirme, o sea, me va a doler, voy a sufrir, entonces no quiero arrepentirme. No, 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 aquí es arrepiéntete en el sentido de conviértete, punto número uno. Y este arrepiente o convierte y cree en el Evangelio lo encontramos en Marcos, en el capítulo 1 de San Marcos, y ahí nos dice, ¿por qué nos habremos de convertir? Porque el reino está cerca, ¿sí? Esa es la idea. El Señor nos invita a recibir su reino, pero para poder recibirlo necesito estar dispuesto a eso. Y para estar dispuesto necesito estar abierto a convertirme. Por eso es que es importante que no olvidemos nunca que todo es camino hacia el reino, que todo es camino hacia algo más. En este caso, la cuaresma es camino hacia la Pascua, el arrepentimiento o conversión es camino hacia el encuentro pleno, definitivo con Dios en su reino, reino al cual estoy yo invitado también a tomar parte de él como heredad y que sea mi vida eterna y vida plena. ¿Sí? Entonces no dejemos de verlo así como que en el sentido negativo para que empecemos a verlo en el sentido más positivo, por así decirlo, ¿no? Y bueno, las tentaciones. Híjole, ¿qué tanto podemos decir? En primer lugar, cuando hablamos de tentaciones, decíamos, tenemos que distinguir entre los tres evangelios de los, ya dijimos, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. San Juan no nos habla de tentaciones. Resulta que solamente Mateo, Marcos y Lucas nos cuentan de esas tentaciones. San Juan no. Es un evangelio muy distinto. Ya ven que pues, lo llamamos a los primeros evangelios sinópticos. Pero, pues aquí viene una cosa muy interesante también. Mm, no cuentan lo mismo los tres sinópticos, ¿sí? De hecho, empecemos por el primero que nos lo cuenta, que es Marcos. Recordemos que Marcos, al día de hoy, afirmamos que es el primer evangelista en poner por escrito este testimonio, porque ese es un testimonio de, pues, la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús como una oportunidad para nosotros eh, ampliamente hermosa y que para eso se vale de algunos acontecimientos de justamente de su vida, ¿no? Y dice en el capítulo 1, del que hablábamos hace ratito, dice que después de que Jesús fue bautizado, eso lo digo yo, empieza Marcos 1:12, después de que Jesús fue bautizado. Enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras y los ángeles le servían. Amén. De entrada, lo primero que resalta es que no se desarrollan las tentaciones, no se detallan como las conocemos, esas de las piedras en pan y esas de tirarse y demás cosas, ¿no? No, aquí simplemente dice que el Espíritu lo llevó al desierto. En la edición, la traducción que estoy utilizando es la Biblia, el libro del pueblo de Dios, es una edición argentina. Usualmente ya ven que usamos la Biblia de Jerusalén y siempre habrá en casa una Biblia latinoamericana, pero a lo que voy es a que de hecho la Biblia de Jerusalén dice el Espíritu lo empujó al desierto, lo llevó al desierto, entonces, ¿no? Donde estuvo 40 días. Pero viene el asunto, ahí dice que Jesús permaneció en el desierto 40 días y fue tentado por Satanás. ¿Y el ayuno? Aquí no dice que ayunara, para empezar, ¿sí? Entonces a eso me refiero, a que en este primer momento se nos dice que fue al desierto, que es, voy a decirlo así, es un lugar de discernimiento. Es un lugar en el que, gracias a lo inhóspito, al silencio que puede reinar allí, es posible escuchar la voz de Dios. Entonces el desierto es un lugar muy interesante, número uno. Punto número dos, dice que estuvo 40 días. Y es que nosotros siempre hemos pensado que 40 días son 38, 39, 40 días, un mes más 10 días. Es decir, nos quedamos cortos ante el sentido de esta expresión de 40 días.
Sí, sí recordamos y nos lo dice siempre que 40 días hace alusión a los 40 años del pueblo en el desierto, que hace alusión a los 40 días de Elías subiendo al encuentro de Dios en el monte, o en la montaña, vaya, ¿no? Que hace alusión a tal y tal cosa. Y entonces tenemos que entender, bueno, ok, es una referencia, perfecto. Y como es referencia, no es algo literal, exacto. Entonces no son 40 días contándolos uno tras otro, sino que a qué hacen referencia. Y 40 era el tiempo, en años en primer lugar, que tardaba la vida de una persona. Em, una generación, se suele decir. Por eso se habla de que estuvieron 40 años en el desierto, porque los que entraron no pudieron haber salido del desierto. Los que entraron al desierto no son los que salieron. Eh, ya habrían muerto porque habrían pasado los 40 años que duraron una generación. Vemos que es también el tiempo que duran los jueces, por ejemplo, ¿no? Estuvieron allí 40 años y todo muy bien, pero a los 40 años hubo el cambio. Y el número 40 lo escuchamos hasta en el diluvio porque hace referencia a un cambio justamente. Entonces es el 40 más que ser algo cronológico, es algo teológico que tiene que ver con la transformación, el cambio o la conversión. Entonces Jesús, dice, fue llevado al desierto, fue empujado al desierto, a este lugar de discernimiento, de encuentro con Dios o de caer en la tentación, y que estuvo 40 días. Y de hecho dice, estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Qué interesante, porque no dice tal cual que los 40 días fueron de tentaciones, tampoco si se fueron al principio o al final, simplemente que fue tentado. Y esas tentaciones tenemos que recordarlo. Si nosotros fuéramos cristianos católicos como lo somos el día de hoy, pero en el año 65 no sabríamos nada de panes, de piedras, de joyas, de reinos, no sabríamos nada de eso. Lo único que sabríamos sería esto, donde dice que fue tentado por Satanás. ¿Cómo fue tentado? ¿Quién sabe? ¿Cuántas veces? ¿Quién sabe? ¿En qué momento? ¿Quién sabe por qué? Porque el único texto, siendo el año 65 de nuestra era, después de Cristo, vaya, el único texto que tendríamos en la iglesia sería San Marcos. Y San Marcos no nos dice de ninguna tentación en específico. Dice simplemente que fue tentado por Satanás. Aquí vienen dos cosas, una que se me ha olvidado y otra que quiero decir. La primera es que nosotros proponemos, y aquí lo podemos encontrar en el canal, en un curso que se llama, por ejemplo, Los Maestros de Jesús, el maestro Juan, proponemos, y en otros textos, otros videos, perdón, que por ahí también están en ese mismo canal, nosotros proponemos que Jesús fue discípulo de Juan Bautista. No somos los únicos que lo creen, somos varios, y por eso es que Jesús fue al desierto, porque de hecho Juan estaba en el desierto, ¿se acuerdan? Y Juan bautizaba y ahí estaba, entonces entendemos que Jesús, perdón, llevaba a bautizarse con Juan y que se quedó con él como su discípulo aprendiendo de él, y esto lo corroboramos porque vemos que el discurso de Jesús es muy parecido al de Juan, tiene diferencias, pero al menos se entiende que lo conoció muy bien. Y en una cita que decíamos hace ratito, ¿por qué tus discípulos no ayunan cuando los de Juan sí? ¿Cuál sería la referencia o la relación entre ambos maestros? Pues que justamente en algún momento Jesús habría sido discípulo de Juan. Incluso cuando le dicen a Juan, maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, ¿se acuerdan? Y que dice, conviene que él crezca y que yo disminuya. Pues es que ahí está, que hay una relación, por supuesto, y entonces eso también es a lo que va Jesús al desierto. Es decir, se trataría de un desierto literal y de un desierto teológico también. Literal porque literalmente fue al desierto con Juan. Teológico porque es un lugar de encuentro o desencuentro con Dios. Siguiente 40 días tiene este sentido no cronológico, sino teológico. Y el otro punto que se ve así que dije que eran dos, uno era de Juan, que había olvidado, y el otro es de Satanás. Nosotros es que es lo que nos pasa, que como ya tenemos más conocimiento, eh, a veces no entendemos muy bien las escrituras, ¿no? Porque hemos recibido ya toda la escritura ya cerrada en su canon,
y no nos tocó la configuración o el crecimiento de todo esto. Entonces, de la misma teología, por supuesto, ¿no? Hablar de Satanás, para nosotros es siempre hablar del diablo como tal. Y aquí incluso podríamos entender a Satanás, sí, como la persona eh, de origen espiritual que se reveló a Dios, pero también Satanás viene a ser como un algo que nos quiere separar del plan de Dios, ¿sí? No dije que no existe el diablo, no dije que no existe Satanás, dije que en el texto que estamos leyendo podría hacer referencia a él o a algo que nos separe de Dios. Y por último dice que vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Impresionante, impresionante, ¿no? Está Jesús ante las dos fuerzas, las fuerzas que lo destrozan, las fieras, y las fuerzas que lo ayudan a crecer, que lo sirven, que son los ángeles. Y esto es lo que sabía. Pasa unos 10 años y llega el Evangelio de Mateo. Entonces Mateo ve muy bien ampliar este relato de las tentaciones y lo que hace es proponer ya tres tentaciones, pero también por una cuestión que tiene que ver con lo teológico. ¿Qué cuestión teológica? Pues en primer lugar, que tres es la totalidad del tiempo. Sí, pues son tres tentaciones. No se referiría a que fueron tres y ya. Se referiría a que fueron las tentaciones de toda su vida y están condensadas en esas tres prototípicas tentaciones. Vean cómo detalla Mateo ya este texto. Ahora estamos en Mateo 4, hace rato era Marcos 1:12 y siguientes. Aquí es Mateo 4:1 y siguientes. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo, si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole, si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió, también es escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor. Y le dijo, te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Amén. Si ustedes prestan atención a los textos, verán infinidad de variaciones. Eh, Desde que es llevado, no empujado al desierto por el Espíritu, hasta algunas que voy a marcar. Por el tiempo no voy a marcar todas, sino las que me parecen más relevantes, perdón, al menos de momento. Dice, después de ayunar 40 días con sus 40 noches. Eso no lo decía San Marcos. Marcos dijo que estuvo en el desierto 40 días, pero no se refiere a que ayunara. Aquí Mateo dice que ayunó. ¿Y por qué ayunó Jesús o por qué Mateo dice que ayunó Jesús? Porque eso le va a servir para la primera tentación. Puesto que ha ayunado, entonces dice, siente hambre. Eso nos pone en una dialéctica bien bonita, porque por un lado está el Jesús verdaderamente hombre, ¿verdad? El cual siente hambre. Y por otra parte está el Jesús que, siendo hombre, no se deja vencer por el enemigo más fuerte que tenemos. Para algunos, el único enemigo que tenemos. Siente hambre. Jesús, algo totalmente natural. Y alguien diría, pues de hecho, desde el primer día habría sentido hambre, el segundo día más. El tercer día ningún ser humano estaría ya en sus cabales, porque una semana después ya estaría, vaya, en inanición casi casi. 40 días sin comer es algo sobrepasado de lo que podría ser, ¿no? Así pues, le sirve a Mateo contar que estuvo Jesús ayunando 40 días con 40 noches, porque así puede decir que tiene hambre, y así puede decir que entonces la primera tentación es que convierta esas piedras en pan. Eh, Esa tentación
nos recuerda mucho al pueblo de Israel que también siente hambre en el desierto, ¿verdad? Aquí como sintió hambre Jesús en el desierto, pues porque no ayunó 40 días y 40 noches, ¿no? El pueblo de Israel sintió hambre porque no había comido. Entonces viene la tentación, bueno, que se conviertan las piedras en pan. Pero Jesús dijo, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos recuerda al profeta que decía, habrá un tiempo en el que tengan hambre, pero no de pan, sino hambre de la palabra, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos que esto no intenta enfatizar el, el, el aguantar, por así decirlo, ¿no? Sino el tener contacto más cercano con la palabra de Dios. Segunda tentación, los llevó Jesús a la ciudad santa, Jerusalén, por supuesto, y lo puso en la parte más alta del templo de Jerusalén. Y le dijo, aviente porque está escrito que si eres el Hijo de Dios, sus ángeles lo llevarán en sus manos y no va a tropezar por ninguna parte. Y Jesús le dijo, pues también es escrito que no hay que tentar al Señor tu Dios. Otra tentación del pueblo de Israel en el desierto. Entonces, ahí también Israel tentó a Dios e Israel perdió. En el pan, Israel sintió la tentación y también perdió. Entonces dice que el diablo lo llevó luego a una montaña muy alta y desde él hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor y le dijo, te daré todo eso si te posas para adorarme. Y Jesús respondió, retírate porque adorarás al Señor tu Dios y a él solo rendirás culto. Es impresionante porque en esta tercera tentación nos recuerda también el pueblo de Israel en el desierto, que también tiene la tensión de adorar a otros dioses y que el pueblo de Israel falla. En cambio, Jesús, en las tres tentaciones que Israel falla, Jesús sale vencedor. Y es que alguien podría decir, bueno, es que Jesús venció porque era hijo de Dios, Dios mismo. No, Jesús vence como ser humano la tentación, si no se estaría burlando de nosotros, burlando. Jesús vence la tentación como ser humano que siente hambre, por ejemplo, ¿no? Es eso. Y segundo, decíamos, Jesús es como el iniciador del nuevo pueblo de Israel. Es que si vemos tantos simbolismos que, repito, nos faltan, pero Jesús sale del río y se adentra al desierto. Y el pueblo de Israel también había pasado un río y se había adentrado al desierto. Entonces es como el nuevo pueblo de Israel. Pero a diferencia del primero, del pueblo de Israel, Jesús no cae en las tentaciones, sino que las va venciendo una a una. ¿Por qué tres? ¿Por qué no más? Porque tres ya simboliza todas las tentaciones. Es posible vencer todas las tentaciones. Y lo que es mejor, nos da la clave para poder vencerlas. ¿Y cuál es esta clave? La palabra de Dios, cosa que usualmente no tomamos en cuenta, ¿verdad? La palabra de Dios. Yo escucho que hay gente que, que ve videos de apologetas, que escucha podcasts, que escucha mucha música de la fe y demás, y no está mal todo eso. Pero si al menos con la mitad o un cuarto de tiempo de lo que dedica a escuchar, ver y demás, otras cosas, se la diéramos a la palabra de Dios diariamente, otra cosa sería, porque la palabra de Dios es nuestro escudo y nuestra espada también, ¿verdad? Entonces Lucas llega y también narra, unos 10 años después de Mateo, las tentaciones, solo que las cambia un poquito, van a ver, es muy rápido lo que voy a decirles. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue puesto a prueba por el diablo durante 40 días. Escuchen esto. Jesús fue puesto a prueba por el diablo durante 40 días. O sea que todos los días Jesús tenía tentaciones, todos los días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El diablo le dijo entonces, si tú eres hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió, dice la escritura, el hombre no vive solamente de pan. Muy bien, ahí vamos bien. Ya no dice nada de la palabra. ¿Por qué? Porque a Lucas le va a interesar otra cosa. ¿Sí? A Mateo le interesa todavía la palabra de Dios que ha revelado, pero a Lucas, que no, porque Mateo, perdón, a Mateo le interesa la palabra de Dios que ha revelado a su pueblo porque Mateo escribe para cristianos venidos del judaísmo. Lucas no, Lucas escribe para otros cristianos venidos del helenismo, no eran judíos antes y por tanto no tenían como tradición la palabra. Por tanto, lo importante aquí no va a ser la palabra, va a ser otra cosa. Dice, el hombre no vive solamente de pan, y hasta ahí. Luego el diablo lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo, te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos porque me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Si tú te posas delante de mí, todo esto te pertenecerá. Pero Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás
culto. Aquí ya vemos otro cambio, porque aquí es donde iba en Mateo ir a Jerusalén, al templo, y ahora lo lleva al lugar alto, que es una montaña, por así decirlo, que no existe como tal, ¿no? Porque no hay ninguna montaña, dada la curvatura de la Tierra, donde se pueda ver todo, ¿no? Pero en aquellos tiempos pensaban que la Tierra era plana, pensaban que había una montaña de la cual se podía ver todo, por eso lo dicen, pero no, no es una cosa como tal. Después el diablo lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo, ahora sí ya empieza con Jerusalén, y le dijo, si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden, y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, y una vez agotadas todas las formas de tentación, el diablo se alejó de él hasta el momento oportuno. Amén. Según alguna teología judía, ¿se acuerdan que tuvimos el tema del Armagedón? Bueno, si no se acuerdan, creo, no me acuerdo si está abierto el tema en el canal, pero si alguien lo quiere escuchar y no está abierto, me avisa para que le pase el enlace. Según una teología judía, Dios iba a vencer al final de los tiempos en el monte de Megiddo, una montaña. Mateo escribe para judíos, bueno, para cristianos venidos del judaísmo, que tenían esa idea algunos, y entonces, ¿dónde termina Jesús derrotando al demonio? En el monte, en esa montaña alta, ¿no? Que se enlazará con la tradición, la teología de los montes. Y Lucas, que no sabe de esto, pero tiene otro motivo que lo va llevando, que lo va conduciendo, Lucas habla mucho más de otro punto, que es Jerusalén. A Lucas le encanta Jerusalén le fascina entrar a Jerusalén para poder salir de ella, ¿eh? Es una cosa preciosa, un momento buenísimo. Empieza su evangelio en Jerusalén, lo termina en Jerusalén, empieza el libro de los Hechos en Jerusalén y no lo termina en Jerusalén, sino en Roma, por así decirlo, porque primero va hacia Jerusalén, de hecho es todo un movimiento hacia allá, así impresionante, y quiere llegar ahí a Jerusalén, ya después saldrá. Pero entonces, para Lucas, el lugar importante es Jerusalén. La tercera tentación que nos presenta Lucas, vence Jesús al diablo, al Satanás, como decíamos hace ratito, ya entendiendo como lo comentábamos, ¿dónde? En Jerusalén, en el templo. O sea que están puestas las tentaciones justamente para encajar con su teología, en este caso de Lucas, o con la teología de Marcos, perdón, de Mateo. Pero yo quisiera que después de todo esto, este brevísimo análisis que hemos hecho, hagamos una última reflexión y pensemos cuál fue la mayor tentación de Jesús, por así decirlo, ¿eh? Por así decirlo. Y la mayor tentación de Jesús es a su vez la que llega a ser también la mayor tentación para todos nosotros. Cuando uno entra al desierto, está invitado a cambiar, está invitado lo voy a decir ya de una vez, a salir distintos. Por eso decíamos que los que entraron en el Éxodo, los que entraron no son los que salieron, mejor aún, los que salieron no son los que entraron. Es lo mismo, por así decirlo, pero se enfatiza más que aquel que sale del desierto no es aquel que entró. Esa es la invitación. Esa siempre va a ser la invitación. Cuando tú entras al desierto, estás entrando para no salir igual. Justamente eh, cuando entran al desierto, que salen de Egipto, recordaremos las lecturas, sobre todo en el Sábado Santo, pero recordaremos que hubo tentaciones. ¿Y cuál fue la tentación? Dicen, estábamos mejor en Egipto, como queremos volver a lo de siempre. Con esta concluyo esta brevísima reflexión para poder enfocarla a lo que estamos diciendo, pero esta me da muchísima luz. Cuando en el Evangelio de Juan, otro día hablamos más concretamente de por qué aparece ese texto ahí, pero en el capítulo 21 del Evangelio de Juan están ya discípulos juntos y de repente dice Pedro, voy a pescar. Y dicen otros, vamos contigo. Y ese día no pescaron nada. Eso es muy fuerte, es muy, muy fuerte, porque la mayor tentación que tenemos es querer llegar o querer volver a nuestras vidas de antes. Pedro era pescador de peces y Jesús le dijo, va a ser pescador de hombres. Y como Jesús había muerto y resucitado y Pedro andaba como que distraído,
quiso volver a ser pescador de peces y no pescó nada. Y lamentablemente se llevó a muchos con él, en total eran 7 los que estaban allí presentes, y no pescó nada, porque tuvo Pedro la tentación de volver a su vida de antes. Tuvieron los judíos la tentación de volver a su vida de antes. ¿Cuál fue la tentación de Jesús? Dice así, enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. De allí venía, de Galilea, de un pueblito ahí medio perdido, de nombre Nazaret. Y uno diría, mira, Jesús también entró al desierto y al parecer Jesús también va a volver a su vida de antes, a la carpintería. Pero no, Jesús volvió a Galilea, pero dice que entonces empezó a proclamar la buena nueva de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. La mayor tentación que tenemos todos es la de entrar a la cuaresma y salir iguales. Es la de adentrarnos al desierto y salir iguales. Es la de estar a media cuaresma y decir, estábamos mejor antes de la cuaresma. Es la tentación de querer volver a nuestras carpinterías, sea cuales sean, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, sea cual sea nuestra cuaresma, pero nuestra vida de antes, es la tentación de salir de la cuaresma, salirnos de la cuaresma y volver a esa vida de antes. No es volver, es voltear. Es decir, volver es regresar a lo mismo, voltear es empezar a ver de manera diferente. Y esa es la primera invitación que quiero que tengamos presentes para esta cuaresma. Que recordemos y que tengamos presentes que hay que ver a la Pascua. ¿Para qué? Para que cuando salgamos no seamos igual que como entramos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.